contrataciones del Estado, porque estamos hablando aquí efectivamente, reitero, de señoritas que pasaron por el despacho presidencial, incluso en días no laborables, un feriado, ¿no? El 1 de noviembre, y que luego consiguieron beneficios del Estado, del Ejecutivo. ¿Cómo está, doctor Treyes? Buenas noches, Bienvenido Jorge. a RPP. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Primero, ¿se necesita conversar con el presidente para obtener un trabajo en el Estado, para obtener órdenes a favor de algunas personas en el Estado? ¿Primero hay que pasar por el despacho presidencial? Claramente no, y en cualquier contratación, incluso que lleve a cabo la Presidencia de la República, no debería pasar por la Presidencia, sino por las áreas encargadas, los órganos de línea, las áreas de administración o incluso las que requieran los servicios. Por eso mismo, el patrón encontrado en la investigación del programa dominical evidencia que estas reuniones previas a una contratación resultarían irregulares. La Presidencia ha señalado, mediante una comunicación remitida hoy, que esas reuniones no han tenido vinculación alguna con la contratación, pero eso era lógico, de eso no se discutía. El procedimiento de contratación no participaba con la intervención del presidente haciendo entrevistas o evaluando a los profesionales. Claramente, sino en procedimientos regulares dirigidos por áreas en las que no participa el presidente. Para que quede claro entonces, una reunión con el presidente de la República, que debería estar ocupándose de otras cosas más urgentes, me imagino, no tiene nada que ver con el hecho de que una persona pueda acceder a un puesto de trabajo o a una orden a su favor por parte del Ejecutivo. Aquí hay algo totalmente irregular. Correcto. En la regulación interna, incluso de la Presidencia de la República, el presidente no participa en las contrataciones. Entonces, ya de por sí, su vinculación o las reuniones que ha llevado a cabo son un incumplimiento a las funciones que debe tener el presidente. De eso, digamos, se ha evidenciado que este patrón resulta irregular justamente en la realización de este tipo de reuniones. Ahora, la pregunta es, ¿un funcionario de ese nivel podría reunirse con determinados profesionales que van a llevar a cabo funciones en la entidad? La respuesta es sí, cuando el funcionario requiere de un profesional, digamos, de un alto expertise que requiera participar o incorporarse en la alta dirección. Lo que no resulta ser el caso en 4 de los 5 supuestos en los que nos encontramos. Son contrataciones que se refieren a seguimiento y monitoreo, evaluación de comunicaciones, que claramente no tienen que requerir la atención de un presidente por más de 4 horas. Para que quede claro, entonces, no era para nada necesario que el presidente participe en estas reuniones. No era ni necesario ni pertinente. Y la pertinencia aquí es lo que se cuestiona. No se cuestiona solamente su participación, sino la pertinencia, porque el funcionario público debe cumplir con un código de ética. Y mucho más cuando hablamos del funcionario público más importante del país, que es el presidente de la República. Correcto. El presidente de la República debe tener a mano el código de ética de la función pública y ahí debe evidenciar que no puede realizar ningún acto que pueda suponer una ventaja indebida a otra persona o a sí mismo. Y en este caso es posible que las reuniones, el vínculo amical que se ha evidenciado y que se ha corroborado con los profesionales que se han entrevistado, pueda suponer esta ventaja indebida para la obtención de un contrato del que de otra manera no lo podría haber obtenido. Exacto, porque aquí hablamos de una persona beneficiada, ¿correcto? Pero es lógico, fácil de entender que seguramente para ese puesto podrían haber estado postulando muchas personas más, ¿no? Y no sabemos si todas pasaron por el despacho presidencial y se reunieron 3 a 4 horas con el presidente José Gerí. Correcto, por eso, como hacía referencia, aquí podríamos diferenciar 3 casos distintos y que deben ser investigados seguramente por la Fiscalía. ¿Cuáles son, por favor? El primero de ellos es el que yo considero que no encuentro supuestos de alguna infracción. Por ejemplo, hay una profesional que es contratada como locadora FAG en la alta dirección de la presidencia. En ese supuesto uno podría decir, bueno, el presidente ha querido, digamos, él personalmente explicarle a la profesional cuál es el rumbo de la presidencia. Ok, es posible. Porque iba a trabajar casi directamente con el mandatario. Los otros 3 casos son los que habíamos estado hablando.
seguimiento y monitoreo, temas de comunicaciones en los que no participa el presidente de la República. ¿Qué tendría que hacer el presidente de la República ahí? Y no debe reunirse con personas viendo esos temas que son administrativos. El presidente está para reunirse con altos dignatarios, con funcionarios representantes de otros países, no viendo temas administrativos de locaciones de servicio de 3.000 o 6.000 soles que se refieren a seguimiento o monitoreo en determinadas áreas. Ese es un caso más complejo, pero más complejo aún es el supuesto en el que una persona se reúne con el presidente y obtiene contrataciones en otras entidades públicas e incluso ha tenido una experiencia anterior, un patrón de contrataciones cuando se ha reunido el presidente cuando tenía la calidad de congresista con otros representantes de otras entidades públicas. Entonces se ha reunido con determinados representantes de ministerios y posteriormente esta persona ha obtenido una orden de servicio. Entonces ese patrón es mucho más complejo porque ahí sí podríamos estar refiriéndonos a una conducta, un comportamiento que está beneficiando a una persona que tiene un vínculo familiar con el presidente anteriormente congresista. Todavía no lo ha dicho, correcto, no ha dado explicaciones al respecto, pero ¿qué pasa si el presidente utiliza este argumento, doctor Treyes? Es mi personal de confianza, ¿no? Yo necesitaba conocer más porque es personal que iba a trabajar para el Ejecutivo. ¿Le parecería un argumento válido? En el primero de los casos es un argumento que podría ser desarrollado. En el que mencionábamos... Locadora FAJ. Claro, correcto. La señorita que iba a trabajar directamente con el despacho presidencial. Correcto, con la Secretaría General de Presidencia. En ese caso podría decirse, oiga, pero debió haberse reunido más bien con la Secretaría General. Bueno, hay una proactividad, sabemos que el presidente es proactivo, entonces puede decirle que esa proactividad del presidente haya llevado a que él quería directamente darle los lineamientos. Claro. Pero en los otros casos... 1 de 5, ¿eh? Correcto. En los otros 3 casos en los que están trabajando en Presidencia de la República, no se evidencia la necesidad de esa reunión o esa participación, porque están viendo temas administrativos. Y ahí sí hay un tema de limitación a la competencia, porque son funciones que podrían estar realizando otros peruanos en un nivel competitivo y dándole un servicio posiblemente o potencialmente igual o mejor. Se ha restringido la competencia en casos de gestión administrativa solo por un aspecto que potencialmente es vinculado al tema amical. Claro, y además yo me pongo a pensar, doctor Treyes, ¿cuántos alcaldes, cuántos dirigentes vecinales, cuántos titulares de organizaciones, ¿no?, al interior de la región claman, suplican, lloran por una entrevista en el despacho presidencial a fin de que el presidente conozca su problemática y nunca lo logran? Siempre los paran pateando, como se dice, ¿no?, en términos que ahora se utilizan mucho, es decir, postergan la reunión, le dicen, no, el presidente no puede reunirse contigo, lo mandan a un ministro, a un viceministro. Sin embargo, estas señoritas han tenido una facilidad para reunirse horas de horas con el presidente, que esto también llama la atención, ¿no le parece? Correcto, y ese es el tercero de los aspectos. Uno primero, referido al sistema de contratación de la presidencia, este segundo, esta posible vulneración a los principios básicos de la función pública por parte del presidente, y este otro tercero, en la gestión de los recursos propios de la presidencia. Ahí está. Y está básicamente las funciones que debe cumplir el presidente. El presidente tiene un listado constitucional de funciones, un listado reglamentario por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y un listado en el reglamento de presidencia que refieren las funciones primordiales que debe cumplir. Puede que el argumento sea: no eran horas de oficina como en otras actividades extraoficiales que ha realizado el presidente, pero claramente el presidente debe priorizar las funciones encomendadas por la Constitución y no desviarlas en reuniones en las que aparentemente el soporte o el sustento es esencialmente amical y que podría conllevar a esta contratación irregular. Vamos adelantándonos otro argumento que podría presentar el presidente Gerí. El mandatario puede evaluar perfiles, CVs, por ejemplo, de personal que va a trabajar a su alrededor. Claramente no. Las funciones están establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y las funciones no es esa función la del presidente. Claramente el presidente, como el dignatario del país, el representante de la nación, tiene funciones mucho más generales y mucho más importantes que hacer una evaluación de quien vaya a realizar el seguimiento o monitoreo de alguna actividad puntual de la presidencia de la República. Entonces, esa utilización indebida de los recursos, del tiempo de los funcionarios, también es una
digamos, una evidencia de una deficiencia en la gestión del despacho presidencial, que es lo que se ha evidenciado con esta investigación. Y doctor Treyes, ¿qué le ha parecido la respuesta de Presidencia de la República? Ha hablado de que aquí se ha tratado de tocar un tema de género, ¿correcto? Y hasta donde uno puede entender del reportaje en el programa dominical, nadie está cuestionando ni siquiera la idoneidad de las señoritas, ¿no?, que se han reunido con el presidente José Gerí. Estamos tocando aquí el tema de la oportunidad, de la forma, cómo se ha trabajado el tema. Entonces, ¿esta respuesta de Presidencia de la República no le parece un poquito banal, por decirlo menos? Creo que es una bomba de humo, ¿no? Como para tratar de obviar el tema central de la investigación. Creo que el tema de género no fue tocado ni en la investigación, ni ha sido materia de cuestionamiento motivo del reportaje para nada. Alguno. Es más, poner el tema en la vitrina es justamente manipular indebidamente un tema que es complejo, y creo que como presidente no debería utilizar esos argumentos de defensa para sustentar la poca transparencia o la posible irregularidad en las contrataciones dentro de Presidencia. Lo que tendría más bien es que transparentar sus reuniones, transparentar las contrataciones y transparentar justamente la información que los ciudadanos requerimos para saber si es que realmente se está cumpliendo con lo que se ha señalado. Es decir, el presidente ya ha hecho una comunicación pública oficial a toda la ciudadanía señalando que va a transparentar sus funciones, y creo que transparentarla no es poner a la defensa del argumento en la cuestión de género, sino esencialmente abrir los documentos, sustentar cuáles han sido las razones por las que ha tenido tantas horas, reuniones con personas, con profesionales que han tenido contrataciones posteriores con la entidad, claro, en funciones que son esencialmente administrativas. Y aquí había que encontrar también algún tipo de, si se quiere, modus operandi, ¿no?, del presidente José Gerí, desde que era ya congresista. Hay que recordar que justo ahora el Poder Judicial ha puesto freno a una normativa relacionada con las cooperativas de ahorro y crédito que fue impulsada por el presidente José Gerí, y que al menos en el inicio de esta normativa permitía que congresistas que hayan participado en la Comisión de Economía y Presupuesto tengan también oportunidad de trabajar en el directorio, ¿no?, de las cooperativas. Entonces, en pocas palabras, estaba buscando chamba, ¿no?, para él cuando era congresista, correcto, y para quienes lo rodeaban. Entonces, ahí encontramos ya una suerte de manejo bastante curioso que tiene el mandatario, ¿no?, de algunas cosas. Correcto, es un patrón que va a tener que investigarse, y creo que con este hilo de la investigación de las contrataciones, no solamente ahora como en el cargo de presidente, sino cuando fue congresista, y el vínculo amical, digamos, este círculo de confianza que aparentemente lo ha acompañado en las contrataciones en distintas entidades públicas, deben ser investigadas a efectos de transparentar justamente lo que queremos ver, que sea una función ética, claro, y que vaya, digamos, en atención a las necesidades de la ciudadanía, no de un vínculo o un entorno amical. Dos preguntas finales, doctor Treyes. Primero, el presidente podría argumentar también, es personal de confianza. ¿Hasta dónde llega esto de tener personal de confianza, correcto, que una autoridad podría buscar? ¿Cuál es el punto límite entre esa confianza y una aparente irregularidad? La normativa interna de las entidades establece justamente cuáles son los cargos en los que podría el presidente o el titular de la entidad establecer grados de confianza. Son contrataciones de confianza que están reguladas. Así como la contratación FAJ, el locador FAJ, que ha sido regulado en esta investigación y se ha evidenciado en esta investigación, tiene una regulación del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, un personal de confianza o una persona de confianza no es un título, no necesariamente puede ser mi compadre, mi amigo, mi pata del barrio, no. Tiene que cumplir también ciertos requisitos, para que quede claro. Yo tengo una capacidad discrecional de seleccionar a en determinados cargos siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la normativa. Correcto. Pero de los 5 casos que hemos visto, 4 no se refieren a personal altamente calificado o a funciones de personal de confianza, sino a contrataciones de servicios, de órdenes de servicio, claro, de funciones administrativas, que claramente deberían ser materia más bien de competencia y no de contratación directa. Y ese es el mensaje que Presidencia de la República debería dar a las demás entidades públicas.
públicas. Señalar justamente que estas funciones deberían ser de competencia y que todos los ciudadanos, proveedores del Estado, puedan contratar con el Estado, con distintas entidades para cumplir esas actividades. Y la última, un caso como este, doctor Treyes, ¿podría pasar al Ministerio Público, a la Fiscalía, para ser investigado? Sí es posible que se investigue respecto a cuáles han sido los sustentos técnicos para la contratación de estas personas. Pero, porque hay una reunión y una consecuencia, ¿correcto? Correcto, tendría que evidenciarse en todo caso que ha sido esta ventaja indebida del favoritismo de un funcionario público lo que ha llevado a la contratación directa de la entidad. Es muy complejo que eso se produzca, más aún cuando el presidente en la regulación no participa en la contratación pública, entonces sería muy difícil arrastrar esa investigación a ese supuesto, pero sí es posible evaluarlo, pero más aún desde el punto de vista ético, que es como el reportaje lo ha señalado, esa infracción ética de un funcionario de otorgar ventajas a el personal que tiene un vínculo amical con él. Doctor Treyes, gracias por su aporte, muy importante para comprender este escenario. Muchísimas gracias, Jorge, muy buenas noches. El doctor José Treyes, especialista en contrataciones del Estado aquí en Prueba de Fuego. Volvemos para conversar sobre la respuesta del Congreso frente a esta situación. El parlamentario Edwin Martínez ya está en los estudios de RPP. Volvemos con él y con más en Prueba de Fuego.